show. El papá, Barcelona. Barcelona cada vez más cerca de, bueno, ya clasificó, oficialmente ya clasificó el Super Barça en la Champions, imbatible. Perdimos el primero contra el Mónaco, luego hemos ganado todos los demás partidos sin problemas, sin dificultad, y por eso que el Borussia Dortmund en casa es súper difícil. Por ahí andan algunos fanatiquitos de ese equipito de que Real Madrid y por Real del Madrid que están dolidos, como siempre, con su Lomotil y su papel higiénico. No importa. Aquí estamos, bueno, igual, si quieres comprar camisetas del Barça, del Real Madrid, de Mbappé, lo que tú quieras, aquí es Juno te las vende. Mis haters le van al Madrid, no importa, ahí está. Qué lindas que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. Real Madrid-Barcelona. Listo, déjalo ahí. Ricardo Martinelli dice lo siguiente: veo las fuerzas envidiosas del mal tratando de crear problemas donde no lo hay. Para bailar, hacer el amor, pelear, etcétera, se necesitan dos personas. Y si saben contar, no cuenten conmigo en ninguna pelea contra mi gobierno y mi gente, pero sobre todo con mi amigo de hace decenas de años, el presidente José Raúl Mulino. Vamos para adelante, José Raúl Mulino. Puro show. Si saben contar, no cuenten conmigo. El expresidente Ricardo Martinelli, posteó un mensaje claro en su cuenta de X, antes Twitter, o no sé cómo se llama ahora, donde dejó claro que no piensa participar en peleas contra el gobierno del presidente José Raúl Mulino, a quien llamó su amigo de hace décadas. Javier Martínez Hacha sí que no es amigo de Martinelli. Felipe Chapman sí que no es amigo de Martinelli. Y ese montón de imposiciones que le han puesto a Ricardo Martinelli no son amigos de Ricardo Martinelli. Pero a Ricardo Martinelli no le importa. Al pueblo panameño no le importa. Todos sabemos, lo que tenemos 4 dedos de frente, sabemos que esto es un show, que todo esto es un show mediático. Y ojo, porque Martinelli, ahí sí no te la voy a dar. No estamos de acuerdo con el aumento de la jubilación. Yo sé que tu partido votó en contra y va a votar en contra de eso. Mulino, estás a tiempo de meterte en un problema muy grande. Yo sé que te están presionando las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas perversas, malvadas, maquiavélicas, macabras, ¿verdad? Que no pudieron salirse con la suya, de poner a su Lombana, de poner a su Martín Torrijos, de poner a su Rómulo Rux, de poner a toda esta parvada de banderas LGBT en el poder. No lo lograron. Están ardidos, están fundidos. Solamente son 20 diputados pro bandera LGBT y no hacen esa fuerza necesaria para imponer sus leyes extrañas y sus condiciones raras que no van para ningún lado. No lo van a lograr. Este pueblo panameño es cristiano, este pueblo es pro familia, este pueblo no quiere esas aberraciones que quieren imponer en la asamblea estos partidos raros, con esos diputados raros y extraños que quieren imponer sus cosas raras en la asamblea. Repito, lo voy a seguir diciendo cada que pueda, porque tú necesitas escuchar otra opinión distinta, más allá de la que estás acostumbrada a ver todos los días, de que desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche en los medios tradicionales y en estos periodicuchos que hace mucho tiempo no tienen ni la cantidad de seguidores cuando subo un video que el YouKnow. ¿Por qué? Porque la gente abrió los ojos, porque la gente se dio cuenta que todo esto es una pantomima, que quieren hacer ver como que andan mal. Para mí es una distracción. ¿Y qué busca esta distracción? Sencillo. Esta distracción probablemente busque imponer aumento de la jubilación. Ahí sí no te la doy, Martinelli. Yo sé que tú estás en contra de eso.
tu partido está en contra de eso. Mulino, yo sé que te están obligando a que se apruebe el aumento de la jubilación. Yo sé que tú no estás de acuerdo con el aumento de la jubilación. Yo sé que no, Mulino. Yo sé que las fuerzas de la oscuridad, esas que trataron de que ganara Lombana, Martín Torrijos, ¿verdad? Esas que trataron que ganara Rómulo Rux, esas que soñaban con que ganara y se mantuviera en el poder Nito Cortizo a través de su tentáculo, Gaby Carrizo, que debería ponerse, subir y bajar escaleras, no salieron con la suya, no les salió la suya, no pudieron lograrlo. Y definitivamente, pueblo panameño, yo tengo que decirte a ti a esta hora, en este momento, en este minuto, que no vamos a permitir que se apruebe esa ley, y todo esta es pura distracción, y lo único que buscan y lo único que pretenden es tratar de distraer al pueblo panameño. Veo las fuerzas envidiosas del mal tratando de crear problemas donde no lo hay. Yo no sé si Mulino y Martinelli tienen problemas. Eso a mí no me importa. Eso a mí no me interesa en lo absoluto. A mí lo que me interesa es que el chenchen le llegue al pueblo panameño. También me gustaría que se haga justicia en el caso del único presidente que ha sido perseguido políticamente por temas de que le puso impuestos a los grandes poderes, ¿verdad?, de Panamá. Me encanta, me encanta. Estoy muy contento, estoy muy agradecido por los 40,000 suscriptores y un poco más que se han dado cuenta de que la verdad tiene otra cara. Y no es la cara normal que te muestran estos medios tradicionales que cada vez pierden seguidores y cada vez están peor valorizados a nivel nacional. Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino, no sé si son amigos, no sé si se llevan bien, no sé si van a pelear, no me interesa tampoco eso. Lo que sí sé es que todo esto es un show y que Martinelli va a seguir recibiendo gente y va a seguir chateando y va a seguir posteando cosas, lo que le provocará, sin lugar a dudas, más diarrea a todos los que estás como tú comprando Lomotil y comprando papel higiénico todos los días, y ya tienes las estanterías vacías de papel higiénico en todos los supermercados. Qué lástima por ti, qué bueno por los empresarios que están sumando con todo el papel higiénico que estás comprando. En fin, no me interesa, solo me interesa el chenchen para el pueblo. Y esto es puro show y el pueblo panameño lo sabe. You know.